Mire, Luisín, ustedes no han recordado o están odiando que hoy se cumple un aniversario de la llegada del profesor Juan Bosch, del primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano al poder. No, yo no lo tenía, pero yo tengo una queja también con usted de ayer. Ajá. Yo lo estaba chequeando, aunque estaba cansado, que no hablaron del asalto al Matún, que fue ayer. Sí, lo mencionamos. Lo mencionamos. Ah, bueno. Lo que pasa es que el camionero estropea, el camionero no es para cualquier gente, eso es para camioneros. Eso es El camionero mata gente. El viajero. El viajero, ay, carajo. Ay, mi madre, camionero. Pregúntale a Johanna que nos dejó esperando ahí. Con perdón al camionero que nos llama cada mañana al programa. Que Johanna siempre tiene un inconveniente, le dice, yo no sé, oye, hay que ver qué es lo que ella está haciendo. Que ella siempre tiene una excusa, ¿verdad? Pero luego no la da, yo no sé qué. Le cogió miedo a una persona que iba, pero bien. Bueno, el miedo es libre. Sí. ¿Tiene miedo? Y finalmente no fueron. Mire, don Dani, hacía tiempo, y no tiempo, sino en estos días que se han colectado tan malas noticias desde el punto de vista de, mire ahora eso del cólera, aunque la buena labor de profusión, debemos hablar del cólera, pero hoy... ¿Usted va a hablar de Standard & Poor's? Exactamente. No, pues permítame, permítame concluir sí. lo que quería decir sobre Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros que en estos días hemos estado haciendo referencia a los acontecimientos que han hecho posible que tengamos el nivel de democracia que hoy disfruta el país. El fortalecimiento institucional que hemos vivido, que tiene que ver con esto. Parte de las cosas que destaca ese informe de Standard & Poor's, que ha dado una mejor calificación a la República Dominicana, es una buena noticia interna, pero fundamentalmente es una buena noticia externa por el tema de riesgo de inversión en la República Dominicana y cómo pudieran tener salida rápida los papeles o bonos que coloca República Dominicana que pueda colocar en el futuro, incluso para los que tiene hoy día. Eso es importante y tiene mucho que ver, repito, el fortalecimiento institucional, el Estado o la garantía del Estado de Derecho que tiene el país. Todo eso impera, todo eso tiene algún nivel de influencia en valoraciones que hace cualquier agencia calificadora de riesgo. Y digo que eso es el resultado de lo que hemos ido construyendo en el tiempo. En el tiempo hemos construido un sistema democrático y los forjadores de ese sistema democrático han sido personas y han sido instituciones. Por eso yo hablaba el día pasado de que el PRD, que uno pudiera concluir o estar de acuerdo en que quizás no ha tenido el éxito que ha debido tener a partir de los años que tiene desde 1961 a la fecha en República Dominicana. Usted pudiera decir, bueno, el PLD, que es un partido más joven, ha tenido más tiempo en el ejercicio del poder, o el Partido Reformista tuvo más tiempo en el ejercicio del poder a pesar del cuestionamiento que uno le hace al Partido Reformista y a su líder, el doctor Joaquín Balaguer, en algunas áreas. Pero, sin duda, que a veces no hay que estar en el poder, y yo lo decía el día pasado, aprovecho hoy para reiterarlo, a veces no hay que estar en el poder para jugar su rol. Nadie puede dejar de reconocer, era lo que decía entonces, el papel extraordinario que ha jugado el PRD en el tema de las libertades públicas, en el tema de obligar a que los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, por lo menos en la última etapa, en los 10 años, guardara las formas que el doctor Joaquín Balaguer se viera obligado de algún modo a respetar un poco la institucionalidad y a dar un viraje que a mucha gente sorprendió y que el doctor Balaguer trató de explicarlo diciendo que él era el mismo y que lo que había cambiado eran las circunstancias. Creo que ese gobierno del profesor Juan Bosch de tan solo 7 meses sirvió para sentar las bases. Era la primera elección libre después de Horacio Vázquez, ciertamente que tuvo el país, la primera elección democrática que vivió el país después de la dictadura de Trujillo, y al profesor Juan Bosch que le tocó enfrentar la dictadura, que tuvo que ir al exilio, que tuvo que volver después, luchar por la presidencia de la República, convertirse en presidente, denunciar el control que tenía un grupo militar, un grupo empresarial, y con el apoyo de los Estados Unidos, él lo denunció, los enfrentó y finalmente tuvo que salir del poder 7 meses después. Creo que eso que es malo y que fue malo para la democracia y que nos llevó posteriormente hasta una revolución, al final uno tiene que decir, bueno,
tuvo que pasar todo eso que pasó para que los dominicanos entendieran, para que los dominicanos entendiéramos el valor que tenía la democracia. Luchamos por eso, defendimos eso y hoy estamos viendo este clima que el país vive imperfecto. Yo creo que aquí tenemos muchas cosas que corregir. Con el tema de la corrupción no hemos podido. Algún día habremos de mejorar tratando la corrupción como debe ser, pero creo que todas aquellas cosas que pasaron desde ese momento han logrado crearnos el clima que hoy tenemos y que hace posible eso de lo que Luisín va a hablar hoy, que nos puedan medir en ese nivel tan importante de riesgo o de poco riesgo que tiene República Dominicana en materia de inversión. Pero antes de que entre don Luis, con el tema de a propósito de quien fuera el partido tan fuerte, el Partido Revolucionario Dominicano, tan fuerte y con tan... y también que le fue, o sea, el líder en principio por muchos años, hasta hace muy poco, luego de la creación del PRM como partido exitoso también. O sea, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el PRM han sido exitosos, el PLD con 3, 4 periodos en el poder, y ahora el PRM, que siendo un partido tan reciente de creación, pues logra la presidencia, logra llegar al poder, a la presidencia de la República. Yo creo que el Partido Revolucionario Dominicano debe hacer una revisión, un partido actualmente totalmente disminuido, achicado, sin ninguna posibilidad al día de hoy, partiendo de los números, que no está ni siquiera dentro de los 3 partidos políticos del sistema. En este momento yo creo que el PRD debe hacer una revisión de qué ha pasado y cómo su liderazgo ha terminado afectando tanto esa organización de tanto éxito en el sistema de partidos en la República Dominicana. O sea, ahora mismo el PRD no tiene una que se pueda visualizar para el periodo la emisión de elecciones más próxima, que es el 2024, de elecciones municipales en principio y posteriormente las presidenciales. No tiene el Partido Revolucionario Dominicano esa fortaleza. El PRD es historia. Ahora muy disminuido, solo con posibilidades quizás de negociar con las 2 o las 3 principales organizaciones más grandes, solo así, como forma de conservar algunos municipios con alcaldías o algunos legisladores en el Congreso Nacional. Pero debe hacer una revisión el PRD de lo que fue durante tantos años un partido de éxito y que llevó a la presidencia a tantos líderes, a hoy ser uno de los partidos totalmente disminuidos de nuestro sistema democrático. Sí es. Yo nada más quiero agregar a esto lo que cita Dani, muy importante. En el 1962, ciertamente un día como hoy, las elecciones generales después de la época de Trujillo, 30 y pico de años. Que por cierto, recordando parte de la historia, discutí esto en estos días con un programa que hice con el periodista Víctor Grimaldi, que él accede, gana las elecciones, pero su juramentación es en febrero del año 63. Y en ese mismo año 63, un 25 de septiembre, es derrocado. Es decir, que la historia de República Dominicana para mí tiene que ser bien contada porque tiene gazapos de olvido. Los gazapos son cuando se dejan algo. El olvido es cuando no está bien detallada, porque asesinado Trujillo, ¿no? Se produjeron ahí un triunvirato que fue de uno. Este es el único país que el triunvirato es de uno, y esa serie de historias que pasaron entre el 61, el 62, Viriato Fiallo, Juan Bosch, el derrocamiento, entonces el triunvirato, Donald J. Cabral, y llegó la revolución y volvió. No, y entonces llega Balaguer para una época larga. Es una historia de 5 para 6 años interesantísima, que no tiene la trascendencia que debe colocarse en nivel histórico de quienes fueron presidentes, porque hubo un triunvirato, hubo después uno solo gobernando. Es decir, que muchas cosas interesantes. Pero el triunvirato existió con 3, don Luis. Lo que pasa es que hubo 2
No, que se ausentaron. hubo triunvirato. Sí. Después hubo un triunvirato que fue uno. Y se siguió llamando triunvirato. Pero Sí, porque inicialmente eran 3, era triunvirato, pero cuando se retiraron 2, quedó 1, pero le siguieron diciendo el triunviro. y entonces ahí es que yo me refiero, porque es muy interesante esta efeméride que recuerda nuestro compañero Dani, porque son cosas de las historias que no pueden ser como seguir dejándose de lado. Tiene que escribirse completo y cada cosa en su sitio, porque de ahí se germina, de ahí se genera el tema del 65, Sí. que dicho sea de paso marcó una etapa, pero eso da lugar, en vez de seguir en ese mismo camino, al regreso de Balaguer, y ya ustedes saben lo que pasó de ahí a partir de 22 años. Bueno, quería señalarles, así que buen recuerdo, Dani, con esa fecha de Juan Bosch, que por cierto, y lo que dice Johanna, de ahí se comienza a generar todo, y todavía ha sido intocable la figura del profesor Juan Bosch en función de seriedad, de honestidad y de todo su resiedumbre como ser humano y como líder político, incluido el de las letras. O sea, un periodo corto, pero muy convulso. Muy convulso. Pasaron muchas cosas. Decía que Standard & Poor's